Señor presidente y jueces, la parte de la acusación representada por el Ministerio Fiscal y la querella, hemos elaborado la siguiente estrategia, que es el alegato completo lo va a formular el señor fiscal de Cámara, en el cual nosotros de ya anticipamos que vamos a adherir en todos sus términos y también en la condena que se va a pedir, que desde ya adelantamos. Si bien el ritual nos impone que seamos la querella la primera parte que hablemos, y ahora le vamos a ceder la palabra al Ministerio Público, no podemos en este acto no hacer alguna muy breve reflexión desde la querella, que es este hecho sucedido en abril del año 2014 y hoy octubre de 2017. Parece que no hubo tiempo a la señora Alicia, mamá de Rodrigo, no hubo el tiempo de escribirle una carta, no hubo tiempo de hacerle llegar una palabra, una muestra de arrepentimiento, una muestra de compasión, un rasgo humanitario. Hoy es para nada creíble, Fernández. Le voy a ceder las palabras al señor ministro fiscal para que formule el alegato en el cual anticipamos que la querella adhiere. Señor fiscal. Señores jueces, luego de haber transcurrido este extenso debate, no puedo hacer otra cosa que concluir que se ha comprobado plenamente no solo el hecho en materia de investigación, sino la autoría penalmente responsable que le cupo a ambos imputados, los que han sido traídos a juicio, y que dicho hecho por las circunstancias que vamos a explicar no puede encontrar otra calificación legal que la efectivamente encontrada por el doctor Puntel al momento de elevar el expediente, es decir, el homicidio doblemente agravado por haber sido causado con alevosía y lo que se llama criminis causa. Esta es una clase especial de homicidio contenido en los más graves de nuestro Código Penal, incisos 2 y 7 del artículo 80. He prometido, lo hago siempre, espero cumplir esta vez con un alegato breve, que sea conciso y que no los distraiga más que en la valoración de la prueba que se ha reunido, que hace el Ministerio Público Fiscal y que comparte, por supuesto, con la querella. Voy a unir la prueba que se produjo de manera temática y la voy a indicar puntualmente para que ustedes la puedan encontrar fácilmente en el expediente, y voy a hacer dos comentarios, uno acerca de una línea temporal y el otro respecto a los aspectos relevantes de la prueba por capítulos que yo entiendo deben ser valorados en este expediente. Claro que previo a eso, me imagino que las defensas no se contentarán con los planteos que hicieron primigeniamente acerca de la nulidad de los procedimientos que fueron tachados de inválidos o de haberse producido legalmente. Así que tengo que hacer una pequeña consideración porque hemos visto desfilar los agentes de la policía pertenecientes a las distintas divisiones con sus distintos rangos, precisamente para que nos aclararan el porqué de la falta de formalidad que han tenido particularmente dos eventos que resultan particularmente cargosos para los imputados, porque allí se secuestró parte de la prueba principal que tiene el expediente. Estas son el acta de procedimiento, que figura foja 1.5, y el acta de allanamiento de foja 40 y pico, realizada en la casa de Fernández. La verdad que yo esperaba, luego de
de que mostramos las cartas en la primera audiencia y que nos expresamos conforme lo sostiene toda la doctrina y toda la jurisprudencia pacíficamente, esperaba encontrar en esas declaraciones tanto las preguntas de la defensa como las respuestas de los policías acerca de alguna irregularidad en el procedimiento. Irregularidad, digo, fuera de las formalidades propias de la no participación de los testigos. De lo que he escuchado yo, tenemos dos situaciones distintas, mientras que una, que es la particular del allanamiento, se explicó la imposibilidad de encontrar los testigos, sin perjuicio de que eso no se hizo constar en el acta, pero fue explicado por los agentes que testimoniaron aquí cómo sucedió. Y con respecto al acta de procedimiento policial, acertada o desacertada, para mi gusto desacertada, la fiscal, alguno de los testigos dijo el juez, decidió instituirse en testigo del procedimiento, cosa que tiene vedada porque es parte en el proceso, es acusadora en el proceso. Ahora, vuelvo a repetir lo que dije en aquel momento, esta carencia de los documentos que integran el expediente no deja de ser más que una formalidad. Y esa formalidad tiene un sentido, tiene un fondo, y ese fondo es que no se afecte el derecho de defensa de los imputados. Y el derecho de defensa, ya lo tiene dicho también la jurisprudencia, me remito a la contestación del planteo que hicimos en aquel momento, no puede ser esgrimido por el solo título. Esto afecta al derecho de defensa, punto final. Esto afecta al derecho de defensa, dos puntos, y dígame por qué. Porque los palos que se secuestraron no son extraños, no son traídos de otro lado, porque en ningún momento se le preguntó a los policías si gente, por lo menos por parte de la defensa, si gente extraña había entrado al lugar, porque no quedó comprobado de ninguna manera, ni siquiera formó parte de ninguna hipótesis que la prueba se hubiera contaminado de alguna manera. Lo único que se siguió preguntando es si testigos estaban o si los testigos no estaban, circunstancia que no está controvertida por otro lado. Los testigos no estaban. ¿Por un error de criterio de la fiscal? Sí, probablemente. ¿Por una imposibilidad de encontrarlos en el otro acto? Sí, puede ser. ¿Que está bien que esos procedimientos se hagan sin testigos? No, está mal. Ahora, para que la nulidad exista hace falta un segundo paso. Y no habiendo testigos, apareció una cosa que es extraña al lugar, que nadie explica, que no se sabe cómo. No habiendo testigos, un policía fue hasta la comisaría, le frotó el palo a uno de los imputados y lo volvió a llevar. No habiendo testigos, agarraron uno de los imputados, lo llevaron al lugar del hecho y lo refregaron arriba de los palos, o lo hicieron pisar un lugar determinado, engañándolo y diciéndole que a ver si reconocía o no reconocía un lugar. Es decir, todas las jurisprudencias que hacen a las nulidades tienen tras de sí una actividad ilegal de la prevención, del fiscal o de la autoridad interviniente. Y por falta de formalidades no puede completarse el acto. Pero hay detrás de eso una actividad que efectivamente afectó el derecho de defensa. En este caso, esa actividad no sucedió. No sucedió a punto tal que todas las testimoniales que escuchamos de la policía han sido redondamente inocentes. Acá no hubo ninguna clase de preparación. Algunos se acordaban de que había un solo palo, cuando en realidad vieron y suscribieron que había dos. Algunos dijeron que ese mismo palo se lo apoyó en la puerta, cuando en realidad se habían unido y está la prueba en la causa, están las periciales hechas, las fotos de los palos partidos en dos, etc. Y ellos contestaron de manera fresca lo que se acordaban. De hecho, algunos confundieron que había testigos o que no había testigos, y después se corrigieron sobre la declaración, sobre lo que se acordaban y sobre lo que se les exhibió en las actas. De ningún modo asistimos a ninguna clase de testimonio preparado, porque además fueron disímiles entre ellos en detalles de cómo aconteció el procedimiento, lo que yo creo que les da una verosimilitud mayor. De ninguna manera aprecié yo alguna de estas dos cosas. Primero, que los testimonios estuvieran de alguna manera preparados, y segundo, que hubiera algún tipo de irregularidad fuera, reitero, de las formalidades con las que debe contar el acto. Es por esto que entiendo que
si ya estaba claro para mí al comienzo, está mucho más claro aún después de haber escuchado a los policías intervinientes en el acto, que la nulidad alegada por la defensa de ninguna manera puede abrazar este caso. Pasemos ahora al hecho en particular. Hay 4 circunstancias temporales que creo que hay que tener en cuenta. La primera es que la noche del 17 de abril la víctima cenó con su familia, luego de madrugada sobre las 3 de la mañana, ya del 18 de abril, fue al departamento que alquilaba, en Belgrano 471, la planta alta, vecino de la casa donde vivía Fernández, Belgrano 435. Esta circunstancia ha sido corroborada tanto por la prueba testimonial como por el resto de las constancias documentales de la causa, pero fundamentalmente por la prueba testimonial. Muchos de ellos además relacionaron la fecha con el acontecimiento, la festividad católica de la Semana Santa, para ubicarse en tiempo. Segunda circunstancia temporal, su amigo Luis Gaspar Núñez lo esperaba en el departamento. Allí compartieron, bebieron alcohol, consumieron cocaína, hasta aproximadamente las 6 de la mañana, cuando Núñez se va. Solo quedan en el departamento en ese momento, cuando Núñez se va, la víctima, Rodrigo, y uno de los imputados, Fernández. Tercer circunstancia. Sobre las 11 de la mañana, el testigo Polis dice escuchar que entran, según su expresión, haciendo barullo, ambos imputados al domicilio de Belgrano 435, donde él estaba durmiendo, domicilio, vuelvo a repetir, del imputado Fernández, y a punto tal entran haciendo barullo que lo despiertan. Recordemos que él se había acostado unos momentos antes y había dicho y había referido a haber bebido mucho, etc. O sea que el ruido, presumo yo, debe haber sido también importante. Alrededor de las 16 horas, cuarta circunstancia importante, se presentan ambos imputados en el domicilio del testigo Paredes, con un bolso negro, intentando venderle un teléfono celular que está probado que es el teléfono que pertenecía a la víctima. Todas estas cuestiones son independientes de lo que dijo Fernández y de lo que dicen los testigos Paredes y el policía que es llamado por él mismo, por Díaz, en la comisaría, cuando Díaz se confiesa o dice que el hecho lo habría cometido él. ¿Y por qué me interesa que todas estas cosas sean independientes? Porque no puedo hacer depender yo, ni a favor ni en contra de los imputados, la causa de sus declaraciones, la que es indagatoria directa y la que sabemos por intermedio de testigos de Díaz. ¿Por qué? Porque tienen el derecho a mentir. Y consecuentemente yo debo hacerme a lo que implica el resultado de la prueba científica en esta causa. Y el resultado de esa prueba no es otro que esa noche, mañana del 18, participaron en el homicidio de Rodrigo Carnero ambos imputados. Fuera de esta línea temporal, pasemos a lo que es la prueba que tenemos para sustentar esta afirmación que acabo de hacer. He hecho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 títulos. Relación anterior al propio hecho, el momento inmediatamente anterior al homicidio, el rastro de pisadas que hay en la habitación, los rastros que se levantaron sobre los palos que se encontraron y fueron exhibidos en audiencia, el informe sobre las manchas de sangre de proyección, la autopsia y la actitud posterior al hecho. Todos tienen importancia, ya sea por el propio acometimiento del hecho o porque atañen a la calificación legal especialmente gravosa que estamos planteando. Relación anterior al hecho. Aquí tenemos 3 componentes que nos pintan el cuadro de cómo era la cosa el día antes del homicidio.
nos lo hacen saber tanto los testigos de la familia, los hermanos de la víctima y su madre, como el testigo Núñez, como el testigo Albornoz. Esa relación anterior quedó comprobado que si no era de amistad, era de trato frecuente y eventualmente de confraternidad. Es decir, se asistían con la comida o con algún favor distinto, además de que eran eventuales consumidores de cocaína o de bebidas alcohólicas conjuntamente. ¿Por qué digo esto y por qué es relevante en el caso? Porque creo yo que hay dos componentes muy importantes que se tienen en cuenta para justificar la alevosía en los homicidios. Gran parte de la primera fase del análisis de la alevosía es precisamente la conducta anterior del o de los imputados. No solo el ataque propiamente dicho a traición, sino la circunstancia anterior que podría haber llevado o no a la víctima a tener algún tipo de desconfianza. Vamos entonces al momento inmediatamente anterior al homicidio. Este momento inmediatamente anterior al homicidio lo sabemos de dos personas, de dos testigos que declararon aquí, uno es Núñez y el otro es Polis. Ambos nos hicieron saber de una actitud que había entre todos los que participaron en esa reunión de relación normal, sin ninguna pelea, sin ninguna diferencia que ocasionara el desenlace por un motivo diferente al motivo del robo. Esto es importante también porque colijo yo de esta circunstancia la ocultación de esa intención posterior. Vamos ya a las pruebas. Rastro de pisadas. Ambos imputados estuvieron en la habitación donde acontece el homicidio. Esto lo sabemos por el entrelazamiento de 4 circunstancias. El secuestro de las zapatillas de ambos imputados, el hallazgo de manchas hemáticas pertenecientes a un ser humano en ambas zapatillas, las fotos de las pisadas que hay en la habitación y el cotejo entre las pisadas y las zapatillas que se hace por parte del gabinete de criminalística. Puntualmente y en el expediente van a encontrar estas circunstancias en el informe del laboratorio del gabinete detallando muestras con posible contenido de sangre humana que van de foja 761 a 777. Puntualmente, a foja 765, en el punto 85, tenemos el secuestro de las zapatillas Nike, marca Nike, propiedad de Fernández. Y en el punto 89, el secuestro de las zapatillas Lader, marca Lader, pertenecientes a Díaz. En la foja siguiente, foja 766, está el estudio Adler que nos determina que esas manchas que tenían las zapatillas similemáticas pertenecen efectivamente a sangre humana. Luego, la pericia del gabinete de criminalística que hace la correspondencia entre las huellas y el calzado figura o obra agregada a foja 778-787 con la siguiente particularidad. Luego de explicar, fotografiar, comparar y arribar a la conclusión, diría yo, de que corresponden las huellas con las zapatillas, hay una frase final que dice dio resultado negativo. Entiendo yo que fue un error de tipeo porque la pericia completa nos habla de cómo están superpuestas ambas muestras y cómo es que coinciden ambas zapatillas.